Hola chicos, la clase de ciencias de esta semana tiene como objetivo explicar los cambios de estados de la materia. Los cambios de estado vienen a ser la evolución de la materia entre varios estados de agregación sin que ocurra un cambio en su composición. Es decir, que la materia va cambiando, así como cambia la energía, la materia también puede cambiar por efectos de temperatura y que a medida que se producen esos cambios no se afecta la composición. Es decir, que un cubo de hielo, al cambiar de estado sólido al líquido, sigue siendo el mismo componente que sería el agua y que al igual a pasar de líquido a gaseoso sigue siendo agua pero en vapor. Pueden dar por dos razones. La primera razón es por absorción de energía térmica, es decir, que a esa sustancia o a ese objeto se le aplique temperatura, se le aumenta la temperatura. Los cambios de estado que se producen por absorción de energía térmica son la fusión, la sublimación y la vaporización. En el caso de la fusión, es el paso, ya lo vamos a ver, de estado sólido a líquido, es decir, que el objeto o la sustancia se funde. La sublimación viene a ser la absorción de energía térmica que hace o que se produzca un cambio de sólido a gaseoso, y la vaporización, que a veces también se le dice evaporación, es el paso del estado líquido al estado gaseoso. La otra razón es por liberación de energía térmica. Estos cambios de estado se producen por la liberación de energía térmica y son la solidificación, la condensación y la sublimación inversa. En el caso de la solidificación, el mismo nombre lo dice, se solidifica y es el paso de estado líquido a estado sólido. En el caso de la condensación, lo que hace es que el estado gaseoso pasa a estado líquido, así como en el ciclo del agua que las nubes se condensan y forman la lluvia. Y la sublimación inversa es el cambio de estado gaseoso a estado sólido. Vemos los cambios de estado de la materia. Cuando son por absorción de energía, es decir, que se le aplica energía térmica o que se le aplica calor. Vamos a ver cuál es el cambio que se produce en el objeto o en la sustancia, cómo se llama ese cambio y un ejemplo. Por ejemplo, cuando una sustancia pasa de estado sólido a estado líquido, ese cambio se llama fusión, es decir, que se funde. El ejemplo sería un cubo de hielo cuando se le aplica calor. ¿Ya? Un cubo de hielo a la luz del sol o en una cocina comienza a derretirse, se funde. Entonces el cambio físico que ocurre es de sólido a líquido. Cambio de líquido a gaseoso se llama vaporización. Y el ejemplo sería una tetera. Cuando se coloca en la cocina o cuando se enchufa, ella comienza a transformar ese líquido que está dentro en gas. Cambio de sólido a gaseoso. Se llama sublimación. En este cambio de sólido a gaseoso, la sustancia no pasa por estado líquido, sino que de sólido inmediatamente se evapora. Podríamos colocar de ejemplo el hielo seco, ¿ya? Que se coloca en esos refri donde se guardan, por ejemplo, helados. Este hielo seco son cubos que inmediatamente se van evaporando. Ese cubo de hielo seco no se derrite. Cambios de estado por liberación de energía térmica, es decir, que pierden temperatura o se enfrían. Igual vamos a ver cambios, sus nombres y ejemplos. Cambio de estado líquido a sólido.
se llama solidificación. Y un ejemplo de ello sería colocar agua en una hielera. Al colocarla al refri, esta agua líquida se transforma en cubos de hielo o agua sólida. Cambio de gaseoso a líquido. Se llama condensación y recordemos el ciclo del agua porque de eso se trata, de una de las etapas o fases del ciclo del agua. Es decir, el gas, en este caso serían las nubes, se condensan produciendo lluvia, es decir, agua líquida. Y el cambio de gaseoso a sólido es un poco menos perceptible por nosotros. El gaseoso a sólido, sin pasar por el líquido, se llama sublimación inversa. En el caso anterior era de sólido a gaseoso y se llama sublimación. Por liberación de energía es de estado gaseoso a sólido, es decir, lo contrario, y se llama sublimación inversa. Y esta es una propiedad de algunos cristales que están en forma de gases, son gases, y se transforman en sólidos, cristales sólidos. Estos cristales de iodo, que es un elemento químico.